el tema del cual yo les voy a hablar, que es hemorragia digestiva alta. Tiene una alta prevalencia en nuestra población. Lamentablemente, desde el punto de vista estadístico, Chile no cuenta con los datos específicos, pero es una entidad que nosotros vemos con frecuencia en los distintos servicios de urgencia. Ok, entonces, la hemorragia digestiva alta es una emergencia médico-quirúrgica común que debe ser tratada precozmente por su alta morbimortalidad. Es decir, si nosotros abordamos o atendemos a un paciente con esta condición y el diagnóstico se hace de forma retardada o el manejo igual se hace de forma diferida, el riesgo de muerte aumenta de forma considerable. Esta, desde el punto de vista de definición, corresponde al sangrado, a todo el sangrado que se encuentra por encima del ángulo de Treis, es decir, esófago, estómago y el duodeno proximal. Asimismo, dependiendo de la etiología, esta vamos a ver más adelante que va a estar clasificada como hemorragia digestiva alta no varicial y varicial. A nivel mundial, la incidencia oscila entre 37 a 172 casos por cada 100.000 habitantes en cada año. La mortalidad se sitúa entre un 5 y un 14% según los diferentes estudios. Ok, ¿cómo es el comportamiento epidemiológico en Chile? Bueno, hay distintos estudios, papers, ya en el 2010, Paves y colaboradores demostraron una mortalidad de hemorragia digestiva varicial, no varicial, cercano al 9% en nuestra población. Entre los años 2015 y 2017, Pinto y colaboradores hicieron un estudio. Este estudio fue llevado a cabo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en este sentido comprobaron que la mortalidad por hemorragia digestiva alcanzó un 6.8% de toda la mortalidad global. Sin embargo, hicieron hincapié en que había un subregistro de los casos de hemorragia digestiva. Y en el 2018, según datos que se lograron obtener provenientes del Ministerio de Salud, el MinSal y el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, documentaron 6.000 egresos hospitalarios anuales por hemorragia digestiva y en este sentido sin una etiología específica. Entonces, ya por acá ustedes se van abriendo una breboca de que es una entidad, como yo les decía, con mucha frecuencia y que alrededor entre el 7 y el 10% de nuestra población puede fallecer por una hemorragia digestiva, ya sea porque el abordaje no se haga de forma adecuada o por un resangrado. Dentro de las etiologías de la hemorragia digestiva alta, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista documentado, las han dividido en dos grandes grupos: hemorragia digestiva alta no varicial y hemorragia digestiva alta varicial, siendo la hemorragia digestiva alta no varicial la causa más frecuente. El 80% aproximadamente de los casos se corresponden a hemorragia digestiva no varicial. Y dentro de este 80%, 30 a 40% corresponden a úlcera péptica, seguido de gastritis y duodenitis, posteriormente esofagitis, desgarro o síndrome de Mallory-Weiss, malformaciones arteriovenosas, un 2% en el caso de los tumores y 5% otras causas, etiologías que no quedan muy claras, pero que pudieran ser, por ejemplo, una trombocitopenia severa. Y la hemorragia digestiva varicial se sitúa en el 20% de los casos, siendo las varices gastroesofágicas las responsables del más del 90%, y la gastropatía por hipertensión portal se sitúa en menos del 5%. Haciendo un resumen, la principal causa entonces de hemorragia digestiva alta en nuestra población es la de etiología no varicial y específicamente por úlcero péptico, que es donde nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar mucho más. Vamos a nombrar todas las demás, pero como que el abordaje, la mayor parte de los estudios están dirigidos a esta entidad. Este fue el estudio que hizo Pinto entre los años 2015 y 2017, es el que yo les comentaba, en el Hospital Universitario de la Universidad de Chile.
Y fíjense que las estadísticas son muy similares, o sea, la mayor proporción de hemorragias digestivas, un 72%, no varicial, este estudio fue realizado como tal en Chile, obviamente, y el 28% varicial. Y dentro de este 72%, el 44% corresponde a úlcera péptica, seguido de esofagitis erosiva y úlcera esofágica, gastropatía, duodenopatía, neoplasia gastrointestinal, síndrome de Mallory-Weiss, entre otros. Y ¿qué es importante acá? Que fíjense que a diferencia de las estadísticas o los reportes etiológicos a nivel mundial, el cáncer se sitúa incluso por encima de las otras causas, siendo que cuando hablábamos de las estadísticas a nivel mundial, el cáncer estaba cerca del 2%, en el caso de Chile sube y está alrededor del 5%. Esa es como la gran diferencia. Dentro de los mecanismos patogénicos que intervienen en la hemorragia digestiva no varicial, predominantemente está el rol del Helicobacter pylori y los AINES, que veremos más adelante por separado, el rol del tabaco y alcohol por su efecto irritativo, y específicamente el tabaco juega un rol muy significativo generando isquemia de la mucosa gástrica, propiciando la formación de úlceras y que posteriormente estas úlceras, por supuesto, aumenten el riesgo de sangrado. Cualquier condición que lleve a la hipoperfusión tisular de la mucosa gástrica aumenta el riesgo de úlcera, y eso lo hace de forma directa el tabaco. Tenemos también las alteraciones en el pH. Se sabe que pH extremadamente ácidos por debajo de 6 pueden ocasionar o aumentar el riesgo igual de sangrado. Y inhibición plaquetaria, que generalmente ocurre por fármacos antiagregantes plaquetarios, en donde si bien estos fármacos no ocasionan una lesión directa de la mucosa gástrica como tal, sí son factores precipitantes para la hemorragia digestiva en pacientes, por ejemplo, que ya son previamente usuarios de AINE, tienen una úlcera gástrica y que además están con algún fármaco que inhibe la función plaquetaria. Bajo ese mecanismo, pues va a aumentar el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes. Dentro de los mecanismos patogénicos que vamos a destacar el día de hoy está el Helicobacter pylori. Se sabe que la interacción del sistema inmune con esta bacteria es una de las causas de mayor daño de la mucosa, favoreciendo la aparición, por supuesto, de la úlcera péptica. ¿Qué hace entonces este Helicobacter pylori? Va a inducir la respuesta del sistema inmune a nivel de la mucosa gástrica y va a permitir, va a conllevar a la activación de distintos factores, elementos proinflamatorios y citoquinas que están condicionando la regulación del crecimiento celular y la diferenciación del factor núcleo kappa beta, lo que produce daño en la mucosa directamente. Entonces, el Helicobacter pylori tiene la capacidad, a través de la actividad local de la ureasa, va a generar una neutralización de la carga ácida. En condiciones, esto genera una estimulación de las células G antrales, por ende aumenta la gastrina. Y por otra parte, hay mediadores químicos de la inflamación y van a producir una gastritis crónica activa con daño de las células de antrales, disminuyendo la somatostatina. Asimismo, ocurre una estimulación celular aumentando la histamina y estimulando las células parietales que aumentan el ácido clorhídrico. Esto ocasiona hiperplasia e hipertrofia de las células parietales con mayor secreción de ácido con daño a la mucosa y por ende la úlcera péptica. Por otra parte, el Helicobacter pylori directamente tiene la capacidad de generar apoptosis y vacuolización celular, lo que va debilitando la mucosa. Entonces, por una parte, va a generar una serie de efectos dirigidos a nivel gástrico que van a generar una hipertrofia e hiperplasia de las células parietales, mayor secreción de ácido con daño a la mucosa, pero por otra parte, también aumenta la apoptosis celular, debilitando la mucosa. Por el contrario, los AINES van a ocasionar igualmente un daño a la mucosa, pero en este caso va a ser por un doble mecanismo. Un mecanismo que es local y un mecanismo que es sistémico. Desde el punto de vista sistémico, estos pueden generar, si nosotros estamos ante la presencia de ácido acetilsalicílico, este va a generar
menor agregación plaquetaria, mayor riesgo de sangrado. Lo mismo ocurre con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son otros fármacos que también aumentan el riesgo de sangrado. Pero dirigidamente los AINES van a inhibir la COX-1 y la COX-2 de las células de la mucosa gástrica, generando una menor producción y la cantidad de prostaglandinas, y estas, al inhibirse las prostaglandinas 1 y 2, va a haber menor vasodilatación, menor protección de la mucosa hacia la irritación, va a disminuir el bicarbonato, menor recambio celular, menos uniones estrechas, menor producción de moco, es decir, todos los mecanismos protectores que tiene la mucosa gástrica hacia la producción de ácido clorhídrico van a verse afectados porque va a haber una menor cantidad de prostaglandina. Por este mecanismo, el tabaco, aparte de la isquemia, también induce el riesgo de la formación de la úlcera. Todo esto debilita la barrera de la mucosa. Cuando yo hablo de debilitación de la barrera de la mucosa, estoy hablando de la formación de la úlcera, lo mismo que ocasionaba el Helicobacter pylori. Y este debilitamiento de la úlcera también puede ser, perdón, de la mucosa también puede ser ocasionado por envejecimiento, por alcohol o por reflujo biliopancreático. Es por eso que a mayor edad, mayor riesgo de sangrado pues van a tener los pacientes, porque hay una mucosa gástrica mucho más débil. Y por eso es que los pacientes, los adultos mayores, tienen mayor riesgo de sangrado per se, pero si además consumen AINES, el riesgo pues aumenta de forma considerable. Dentro de las manifestaciones clínicas y complicaciones evolutivas que nos van a presentar los pacientes con hemorragia digestiva alta, pues lo más característico es la presencia de hematemesis y melena. La hematemesis generalmente va a depender en cuantía de acuerdo a la magnitud del sangrado que está teniendo nuestro paciente y puede verse como de color oscuro. Algunas literaturas la describen como la borra o los residuos del café porque tiene esa coloración, o en el caso de hemorragias digestivas altas, generalmente variciales, son rojo rutilante. Si vemos una hematemesis rojo rutilante en una úlcera gástrica, es una úlcera gástrica que está, sangrando a chorro, la sangre no alcanza a digerirse y también puede dar como manifestación clínica esta pigmentación de la hematemesis. Pero ¿por qué es importante saber si la hematemesis es rojo rutilante o tiene un color más café, más oscuro? Porque me puede a mí dar una idea de la magnitud del sangrado y de qué tan agresivo va a ser el abordaje inicial que yo voy a tener que hacer con este paciente. Por ejemplo, si mi paciente tiene un vómito y este vómito es de color café oscuro en escasa cantidad, es distinto a un paciente con un vómito de aproximadamente 500 ml de sangre roja rutilante, en donde muy probablemente está muy cercano a tener un shock hipovolémico. Entonces, igual, las características de la hematemesis a mí me hablan de la gravedad del paciente y de la severidad y la rapidez con la que tengo que hacer las distintas intervenciones. Asimismo, otra de las manifestaciones clínicas que son características de la hemorragia digestiva alta es la presencia de melena. Heces pigmentadas de color oscuro, de color generalmente negro, de mal olor, de consistencia líquida, y que también nos permiten a nosotros determinar más o menos la severidad de la hemorragia, porque a mayor melena, pues mayor riesgo de shock hipovolémico, porque se supone que una pérdida hemática más significativa. Hematoquesia son las heces pigmentadas de color rojizo, es decir, la presencia de heces con sangre de color rojo rutilante. No es lo característico ver hematoquesia en una hemorragia digestiva alta, a menos que sea una hemorragia digestiva alta de un tránsito muy rápido. Es decir, una úlcera gigante que esté sangrando masivamente, puede que nuevamente la sangre no se alcance a digerir y que las evacuaciones sigan pigmentándose de color rojizo. No es lo frecuente, como yo les decía, es que veamos más la melena. Por supuesto, vamos a tener manifestaciones clínicas como que van de la mano de la anemia, como taquicardia, hipotensión arterial, confusión, síncope cuando ya nuestro paciente está complicándose con un shock hipovolémico y disnea. Y las complicaciones evolutivas, la más temida, el shock hipovolémico, insuficiencia renal aguda, prerrenal, neumonía por aspiración, pueden hacer también estos pacientes. Recuérdense que si yo tengo un paciente
con una hemorragia digestiva alta por una úlcera o por una varice que está sangrando de forma muy dinámica, puede haber aspiración y broncoaspiración y por ende ocasionar una neumonía. Y angor hemodinámico, que ocurre, por supuesto, en el contexto de una anemia severa aguda. Ok, ¿cómo hacemos entonces nosotros el diagnóstico de la hemorragia digestiva alta? Bueno, primero nos tenemos que enfocar en pensar cuáles son las principales causas, nosotros nos vamos a orientar en eso. Úlcera péptica, seguido de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, tumores, síndrome de Mallory-Weiss, etc. Es importante hacer una anamnesis exhaustiva, o sea que es importante reconocer los datos de la historia. Si nuestro paciente está usando algún tipo de AINES, es decir, si toma ketoprofeno, ibuprofeno, ketorolaco, con respecto a los AINES, es más que la dosis del AINE, es el tiempo en el cual nuestro paciente estuvo tomando AINES lo más determinante. Así lo describe la literatura. O sea, no es lo mismo tomarse 800 miligramos de ibuprofeno en una toma, no es que no es importante, pero lo más severo en estos casos es que estas tomas se realicen por un periodo de tiempo prolongado, o sea, que la exposición a los AINES y a la aspirina sea por un tiempo prolongado. Uso de anticoagulantes, si nuestro paciente toma algún otro tipo de antiagregante plaquetario, porque esto es importante saberlo, porque bueno, allí ya yo voy determinando la etiología y porque efectivamente parte del tratamiento es retirar inmediatamente este tipo de fármacos. Debo indagar sobre abuso de alcohol, si ha tenido algún sangrado gastrointestinal previamente, si tiene alguna enfermedad o condición hepática, si tiene de base algún trastorno, alguna coagulopatía. ¿Qué síntomas y signos ha presentado el paciente? La mayoría de los pacientes con úlcera gástrica manifiestan o expresan la sintomatología de un síndrome ulceropéptico, es decir, dolor localizado en epigastrio, tipo urente, que puede empeorar en periodos de ayuno, etcétera. Eso es como que previamente. Y después pueden darse las manifestaciones ya específicas de la hemorragia digestiva como tal. Vamos a consultar dirigidamente si ha tenido hematemesis o lo que yo o preguntar así, si, como los grumitos del café, porque a veces el paciente, como lo ve de color oscuro, como que no le queda muy claro si es un vómito con sangre. Vamos a preguntar dirigidamente por melena, es decir, todas las manifestaciones clínicas. A veces cuando nosotros recibimos el paciente con hemorragia digestiva alta, puede que el diagnóstico sea muy evidente. ¿Por qué? Porque el paciente dice, bueno, vengo porque estoy vomitando con sangre o porque estoy haciendo caquita negra, pero puede que muchos de estos pacientes no sepan que tener evacuaciones con esas características sean anormales. Entonces, si el sangrado no es muy agresivo, pueden, antes de consultar con nosotros, tener días previos sangrando y ya cuando vienen a consultar es porque presentan manifestaciones o sintomatología clínica ya propia de anemia, o sea, porque tienen taquicardia, debilidad, desvanecimiento, a veces lipotimia, y a veces ese es el motivo de consulta, pero no nos mencionan con respecto, por ejemplo, a la melena. Y somos nosotros los que tenemos que sospecharlo y preguntarle al paciente, mire, ¿cómo está haciendo, cómo está evacuando? Preguntarle dirigidamente las características de esas evacuaciones, el color de esas evacuaciones, y muchas veces nos llevamos sorpresa. Recuerdo una oportunidad y lo traigo a colación porque me parece oportuno. En un turno en urgencia, llega un paciente que es trasladado por el SAMU por taquicardia. Era un paciente que tenía una frecuencia cardíaca de 140. Recuerdo que era un conductor de autobús. El señor manejaba gandolas, manejaba camiones como de transporte de una región a otra. Y él se comenzó a sentir mal, se comenzó a sentir como extraño, como con diaforesis, debilidad. Él acude, el SAMU lo llaman, no sé si fue que llamaron en la vía al SAMU y lo trasladan al hospital. Y el motivo de consulta era taquicardia. Habían registrado que tenía 140, 150 de frecuencia cardíaca. Cuando él llega al hospital, efectivamente lo acuestan en el reanimador y
Para mi sorpresa, no estaba tan taquicárdico, o sea, ya no estaba taquicárdico, tenía una frecuencia cardíaca alrededor de los 85-90. Cuando estoy haciendo el interrogatorio de este paciente, hubo un momento en donde él estaba recostado en su camilla y él no me escuchó lo que yo le consulté, a lo cual trató de reincorporarse, de sentarse, y en ese momento, como estaba siendo monitorizado, su frecuencia cardíaca subió inmediatamente, así. Comenzó pi, 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 y nuevamente llegó a tener los 140 de frecuencia cardíaca. Lo que sí pude documentar es que era una taquicardia sinusal. Y generalmente las taquicardias sinusal obedecen a alguna otra descompensación. Cuando pude percatar que era una taquicardia sinusal, le tomé la presión acostado y sentado y había una variabilidad significativa. Y allí le pregunté dirigidamente al paciente si había estado evacuando de color negro, como el color como en la camilla. Y me dijo que sí, que desde hacía 4 o 5 días, pero que no pensaba que eso fuera normal. Y fíjense, el diagnóstico realmente de este paciente era una hemorragia digestiva alta. Entonces, como en retrospectiva, muchas veces podemos llegar al diagnóstico y que no siempre el paciente llega diciéndonos, mira, estuve vomitando con sangre o tuve evacuaciones negras, porque a lo mejor para ellos eso no es anormal. Al examen físico, buscar dirigidamente la presencia de taquicardia, cambios, fíjense que lo dice acá en este paper, cambios en la ortostáticos de la presión arterial, lo que yo les decía, cuando lo senté, inmediatamente la presión bajó. Hipotensión. Importante hacer el examen rectal. ¿En busca de qué? De melena versus hematoquesia. O que tiene evacuaciones total, el dedo de guante sale con un color café, o sea, es decir, ausencia de melena o hematoquesia. Y importante también hacer un examen físico abdominal buscando o descartando signos de irritación peritoneal. Si yo tengo un paciente con una hemorragia digestiva alta que tiene signos de irritación peritoneal, esto es sugerente de perforación de esa úlcera y es una emergencia quirúrgica. Nuestro diagnóstico lo vamos a complementar o lo vamos a acompañar de pruebas de laboratorio, vamos a pedir un hemograma de sangre periférica. ¿Y qué vamos a evaluar ahí? Pues obviamente si hay descenso de hemoglobina de hematocrito. Es importante reconocer que en las primeras de cambio puede que nuestro paciente no tenga un descenso importante o significativo de la hemoglobina de hematocrito porque puede estar hemoconcentrado. Recuerden que está con una hemorragia, entonces puede darme una falsa hemoglobina de hematocrito. Cuando lo comencemos a volemizar a este paciente o a las horas de haber iniciado el cuadro de hemorragia digestiva, podemos ver la verdadera hemoglobina hematocrito de este paciente. Y esto también lo comento con mucho hincapié, porque puede que ustedes reciban un paciente que les diga que está con hematemesis, ustedes le hacen el tacto rectal, tiene melena, y repentinamente tiene una hemoglobina en 14, un hematocrito en 32, por ejemplo, 36, y ustedes dicen, bueno, estamos súper bien. Sí, pero recuerden que muy probablemente esa no sea la hemoglobina o hematocrito real de ese paciente, por ende tenemos que hacer un recontrol para verificar si nuestro paciente efectivamente va a requerir o no alguna transfusión, o para ver qué tanto o la magnitud del descenso de la hemoglobina hematocrito. Con el hemograma también vamos a ver la presencia de si hay trombocitopenia, si nuestro paciente tiene alguna condición que genere trombocitopenia. ¿Por qué? Porque si hay una trombocitopenia significativa, yo voy a tener que corregir esa trombocitopenia porque ya yo les comenté que el descenso de las plaquetas, aparte de la presencia de la úlcera, es un factor agravante. Entonces, puede que a mí me toque tener que indicar transfusión de plaquetas en este tipo de pacientes. ¿Puede haber leucocitosis? Sí, puede haber una leucocitosis discreta en este tipo de pacientes. Recuérdense que este paciente está con su organismo estresado y podemos ver una leucocitosis leve. ¿Por qué lo comento? Porque también podemos creer, no, es que tiene alguna infección asociada, pero no, puede ocurrir leucocitosis leve en hemorragia digestiva alta. Vamos a pedir INR y las otras pruebas de coagulación, sobre todo pacientes que toman anticoagulantes, pacientes que tienen antecedentes de coagulopatía, o si no tenemos el antecedente, igual tenemos que tomarlo para descartar estas condiciones. La prueba de sangre oculta en heces o el test inmunohistoquímico, un resultado positivo de este test va a indicar un sangrado digestivo oculto.
pero si el resultado sale negativo, no podemos descartar una hemorragia digestiva. Esta prueba nosotros no la realizamos bajo ninguna condición en el servicio de urgencias. Es una prueba que puede realizar el médico que está en APS o el médico internista, el médico general, ante un paciente, por ejemplo, con anemia y que tiene la sospecha a lo mejor de que este paciente está con un sangrado digestivo oculto, pero el paciente está hemodinámicamente estable, no es una anemia severa, etcétera. Pero ante la urgencia, el paciente que nosotros estamos recibiendo, no le vamos a solicitar la prueba de sangre oculta en heces. Otros exámenes que podemos pedir, por supuesto, desde el punto de vista bioquímico, es la función renal. Una de las complicaciones de los pacientes con hemorragia digestiva alta es la insuficiencia renal aguda prerrenal o la agudización de una insuficiencia renal crónica. Entonces tenemos que vigilar función renal. En estos pacientes también tenemos que pedir pruebas hepáticas, sobre todo si sospechamos de que tiene de base un daño hepático crónico y a lo mejor la hemorragia digestiva es varicial y no tenemos un diagnóstico per se, entonces hay que pedir igual pruebas hepáticas. Y por supuesto, dentro de los exámenes de laboratorio que inmediatamente vamos a solicitar son grupo y RH sanguíneo ante una eventual transfusión. Eso es como lo otro adicional dentro de la analítica. El diagnóstico, el gol estándar, es la endoscopía digestiva alta. Esta nos permite diagnóstico, estratificación del pronóstico y tratamiento. O sea, nos permite diagnosticar, estratificar y además nos permite tratar la etiología de la hemorragia digestiva alta. La sensibilidad es cercana al 98% y la especificidad varía de un 30 al 100%. O sea, esto va a depender también del operador. La clasificación que nosotros utilizamos para la determinación de las lesiones que evaluamos, evidenciamos en la hemorragia digestiva alta es la clasificación de Furner, en donde la vamos a dividir en un sangrado activo, reciente o sin presencia de sangrado. El sangrado activo, a su vez, se subdivide en Forres 1A, cuando el sangrado es en jet o a chorro, 1B, cuando es un sangrado en ñapa o babiante, es decir, como gotitas. El sangrado reciente en 2A, cuando el vaso que sangró está visible, pero no sangrante. O sea, no está sangrando, pero se ve el vaso como tal. 2B, cuando vemos un coágulo rojo que está adherido. 2C, cuando tenemos un fondo ulceroso hemático. Y sin sangrado, la clasificamos como una Forres 3, que es una lesión limpia, sin estigma. Entonces, acá tenemos algunas imágenes. En la imagen A, nosotros vemos el sangrado en ñapa o goteo, ¿ok? No es el sangrado en YEC. Más adelante yo estoy segura que les tengo por acá una fotito para que vean cómo es el sangrado en YEC, que es sorprendente. En la imagen B se observa el vaso que está visible, pero no está sangrante. Acá se observa el coágulo adherido, fíjense la diferencia. Esta está sangrando ñapa, aquí veo el vasito, pero no está en este momento sangrando. Acá veo que hay un coágulo adherido. En la D vamos a ver una mancha plana que está pigmentada y ese corresponde a una Forres 2C. Y finalmente la E, esta es la Forres 3. Este es el tapón de fibrina. Fíjense que es de color ya blanquecino. Aquí se está comenzando a formar y ya acá está formado el tapón de fibrina y pues este paciente ya puede comenzar a comer líquidos claros, ya los podemos comenzar a progresar en la dieta. Ya, fíjense que esta es la extra, la que les quería mostrar, que esta es la 1A. Fíjense el chorro. Diferente a esta que vimos acá. Fíjense que está como sangrando como en capitas. Acá no. Acá hay un chorro evidente de sangrado. Esta es la que tiene mayor riesgo de morbimortalidad, en la que tiene mayor riesgo de resangrado y de cualquier complicación. Acá tenemos otra 2B, en donde se ve un coágulo gigante adherido. Y aquí tenemos 2C, 2C y 3. Aquí se está formando ya la fibrina y aquí está totalmente formada y constituida nuevamente el tapón de fibrina. Ok, la endoscopía, yo les comenté que sirve para el diagnóstico como predictor
y que también nos sirve para tratamiento. Entonces, como predictor, acá hay un error, me disculpan, de porcentaje de recurrencia de hemorragia ulceropéptica, va a depender de la clasificación. Si tenemos un sangrado activo, es decir, una Forres 1A, la prevalencia es del 12%, ¿ok? 12%. El riesgo de resangrado de este tipo de paciente es del 55%, fíjense ustedes, 55%. La Forres 2A, 43% el riesgo de resangrado. 2B, 22%. Si yo esto lo pongo en contraposición, estos porcentajes que se acercan sobre todo la Forres 1A y la 2A, que se acercan al 50%, versus una Forres 3, fíjense que el porcentaje de resangrado de una Forres 3 es del 5%, o sea, es muchísimo, muchísimo menor. Lo bueno es que la mayoría, la prevalencia es mayor la Forres 3, es como lo positivo, que es mucho más prevalente ver una Forres 3 que una Forres 1A. Sin embargo, cuando estamos en presencia de Forres 1A, 55% alrededor de los pacientes vuelven otra vez a resangrar. De hecho, muchos endoscopistas cuando realizan el estudio como tal, si el paciente tiene una Forres 1A, hacen un recontrol endoscópico a las 72 horas por este riesgo tan alto de resangrado que tiene. Cosa que no ocurre si el paciente tiene una úlcera Forres 3, en donde se comienza a progresar la dieta, se mantiene su inhibidor de bomba de protones y se egresa, si todo evoluciona correctamente. Pero en este tipo de pacientes corresponde hacer una nueva endoscopía para ver después del tratamiento por el alto riesgo de resangrado que tiene. ¿Cómo vamos a hacer el manejo o el abordaje inicial de estos pacientes? Bueno, estos pacientes, esto es una urgencia con una mortalidad importantísima. Por ende, tenemos que hacer un monitoreo de la vía aérea, un monitoreo cardíaco continuo, una vigilancia de signos vitales estricta. Nosotros tenemos que vigilar la diuresis horaria, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación, etc. Si nuestro paciente estuviera con una sonda nasogástrica, tendríamos que vigilar las excretas de la sonda nasogástrica. Estos pacientes deben permanecer en régimen cero, que es lo que dice acá, o sea, no darle al paciente nada por boca, o sea, régimen cero. Eso se refiere no solo a alimentos, sino a medicamentos vía oral. Tomar 2 vías largas periféricas, generalmente 16 o mayor o de mayor calibre. Debemos proporcionar oxígeno sin la saturación para garantizar una saturación del 94% en pacientes que no tengan patología pulmonar crónica, ¿ok? O sea, en el paciente en general. Es decir, que todo paciente que esté saturando por debajo de 94%, que no tenga una patología pulmonar crónica, nosotros deberíamos proporcionarle oxígeno. Si nuestro paciente está hipotenso, se necesita tratar esa hipotensión de forma rápida con soluciones principalmente cristaloides, que pueden ser de 500 a 1000 por bolo. Y si nuestro paciente tiene alguna contraindicación como insuficiencia cardíaca, una cardiopatía, podemos usar bolos más pequeños, ¿okay? De volumen en este tipo de pacientes, hasta ver algún tipo de respuesta. Cuando nosotros estamos haciendo este abordaje inicial del paciente, hay algunas clasificaciones que nos permiten estratificar el riesgo. Entonces, en este caso, una de las consideraciones especiales es ver si nuestro paciente está o no está en shock, y para esto tenemos distintas clasificaciones de severidad de la hemorragia. En este caso, para ver si nuestro paciente, como yo les decía, está en shock o no está en shock, y para ello los criterios que vamos a ocupar son si la pérdida de sangre, si la podemos objetivar o no. Estos criterios van de 1 a 4 y, por supuesto, todos los que están en el grupo 4 tienen muchísimo mayor riesgo de tener un shock o de estar en shock que los que están en la etapa número 1. Entonces, generalmente los que están en la etapa número 1, la pérdida de sangre es menor a 750 ml, tienen una frecuencia cardíaca que está normal, menor a 100,
normotensos, tienen una frecuencia respiratoria normal y tienen una diuresis horaria mayor a 30 ml por minuto y pueden lucir un poco ansiosos, preocupados. Diferente al que está en una etapa ya avanzada, en donde la pérdida de sangre es mayor a 2 litros, su frecuencia cardíaca mayor a 140, la presión sanguínea va a estar disminuida, tienen una frecuencia respiratoria mayor a 40, es un paciente que claramente está en shock, tienen una diuresis despreciable, es decir, que pueden estar oligúricos o anúricos ya, y este paciente sí muestra un compromiso significativo, importante de su nivel de conciencia, es un paciente que está estuporoso, letárgico. Y nosotros también podemos establecer el riesgo de mortalidad a través de la escala de Rockwell. En ella vamos a tener en consideración la edad de nuestro paciente, el estado de shock que tenga el paciente, si tiene o no comorbilidades y qué diagnóstico endoscópico tiene este paciente. Este tipo de score nosotros los podemos aplicar antes de la endoscopía y después de la endoscopía. Entonces yo puedo, antes de la endoscopía, hacer el cálculo sin tener el diagnóstico, me va a dar una puntuación y ya puedo estimar el riesgo de mortalidad y al tener la endoscopía le agrego ese dato y puedo ajustar ya mayormente el riesgo de mortalidad de mi paciente. ¿Y qué elementos toma en consideración este score? La edad del paciente, por supuesto, a mayor edad, mayor puntaje y mayor puntaje en un riesgo de mortalidad elevado. Entonces ya el hecho de que sea mayor de 80 años son 2 puntos. Estado de shock, si el paciente tiene menos de 100, presión arterial sistólica, milímetros de mercurio, 2 puntos. Si tiene alguna comorbilidad, como insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o cualquier morbilidad importante, 2 puntos, pero si tiene insuficiencia renal, hepática o enfermedad neoplásica diseminada, 3 puntos. El diagnóstico que nos reportó la endoscopía. Entonces, fíjense que si es un desgarro de Mallory-Way, que el riesgo de resangrado, el riesgo de complicación es menor, 0 puntos. Pero si es una neoplasia maligna en el tracto gastrointestinal alto, que tiene un riesgo muchísimo mayor, es de 2 puntos. Todos los demás diagnósticos, o sea, ulceropéctica, varices, 1 punto. Y también le da 0 puntos si no tiene ningún signo reciente de hemorragia, y 2, si tiene sangre en el tracto gastrointestinal superior, coágulo adherente, vaso visible o si está en ñapa. O sea, cualquiera, o sea, si es Forres 1, ya sea A o B, o si es Forres 2, ambos grupos son categorizados como un puntaje de 2. Y el score Glasgow-Blatford, que también toma en consideración función renal, entonces toma en consideración valores de nitrógeno ureico, valores de la hemoglobina, y aquí vienen diferenciadas en hombres o mujeres, la presión arterial sistólica de nuestro paciente en milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca y otros marcadores como presenta de melena, si tuvo síncope, enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca. Estos scores, como les dije, nos permiten nosotros predisponer si el riesgo de mortalidad en nuestro grupo, en nuestro paciente. Importante, continuando con el manejo, porque cuando hacemos este manejo inicial, nosotros deberíamos estratificar el riesgo del paciente en ese momento. Por eso están las escalas allí. Entonces, continuando con el manejo, viene lo que sería la reanimación con fluidos. El objetivo principal es corregir la hipovolemia y facilitar una perfusión tisular adecuada. Entonces, para restituir el volumen circulante, tenemos que garantizar las 2 vías periféricas de gran calibre o un acceso venoso central. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación, perfundir enérgicamente soluciones cristaloides de 3 a 5 ml por 1 ml de sangre perdida o coloides. Si la pérdida de sangre se estima mayor de 1/3, es decir, más de 1,5 litros en un adulto, muy probablemente nuestro paciente va a requerir, aparte de la reanimación con fluidos, transfundir. Pero sí o sí, igual hay que reanimarlo con fluidos. ¿Cuándo es necesario transfundir glóbulos rojos? Bueno, hay muchos criterios con respecto a esto, pero va a depender de la condición de nuestro paciente y de las comorbilidades que tenga. Si nuestro paciente está sintomático y tiene, por ejemplo, isquemia miocárdica, inestabilidad hemodinámica, y tiene 10 gramos de hemoglobina sobre decilitro, se considera necesario transfundir. Muy probablemente, ¿por qué? Porque a lo mejor este paciente tiene una hemoglobina en 16.
y ahora abruptamente bajó 6 gramos de hemoglobina. Entonces nosotros estamos evidenciando en él un infarto tipo 2, a lo mejor en el electrocardiograma, hay mucha inestabilidad hemodinámica, hay que transfundirlo. Estos son pacientes que han tenido pérdidas hemáticas muy significativas. En pacientes hospitalizados, nosotros tenemos que evaluar si tiene una condición de enfermedad coronaria previa, preexistente, ya con 8 gramos sobre decilitro hay que transfundir. Si tiene un síndrome coronario agudo, 10 gramos sobre decilitro es el punto de corte. Pacientes que están en UCI, hemodinámicamente estable, 7 gramos sobre decilitro. Sangrado gastrointestinal que está hemodinámicamente estable, 7 gramos sobre decilitro. Cirugía ortopédica, 8 gramos sobre decilitro. Cirugía cardíaca, 7.5 gramos sobre decilitro. Pacientes que están siendo tratados de forma ambulatoria con tratamiento oncológico, 7 a 8 gramos sobre decilitro. Y en los casos paliativos se ven de forma individual. El tratamiento farmacológico en la hemorragia digestiva varicial se considera, aparte de lo anterior, administrar un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser esomeprazol, omeprazol o pantoprazol. En la mayoría de nuestras instituciones nosotros contamos con omeprazol, 80 miligramos, 2 ampollas que se van a aplicar o administrar en bolo, y a continuación, en los 3 días subsiguientes, infusión continua de 8 miligramos por hora o en inyecciones de 40 a 80 miligramos 2 veces al día. Entonces, en la actualidad, igual el omeprazol tiende a ser un poco lábil, termolábil y también lábil con la luz. Entonces, en muchas ocasiones, y también por facilidad, se prefiere colocar las 2 dosis de 40 o 80 2 veces al día como dosis de mantenimiento en vez de mantener la infusión continua del mismo. Y hay estudios que corroboran de que es lo mismo, o sea, que no hay un mayor beneficio en dejar pasando en infusión continua en administrar estas dosis de forma separada, siempre y cuando se cumpla la dosis alta. Acá hay un estudio en donde justo acá utilizaron pantoprazol y lo compararon con ranitidina, por ejemplo, y fíjense, con respecto a úlcera gástrica, lesiones arteriales, la diferencia entre pantoprazol versus ranitidina, o sea, en pacientes con sangrado digestivo, el beneficio, o sea, no hay duda que el pantoprazol es eficaz y es superior endovenoso en comparación con la ranitidina. En este estudio también lo comparaban con la cimetidina, y por supuesto los inhibidores de bomba de protones. Hay múltiples estudios en donde hablan de sus efectos, sus beneficios y sus ventajas en el tratamiento de la úlcera gástrica sangrante. Entonces está más que documentado el uso y el requerimiento de los inhibidores de bomba de protones, no solamente como el tratamiento para las úlceras gástricas sangrantes, sino también como su efecto al disminuir el riesgo de resangrado de estas úlceras. En la hemorragia digestiva varicial, nosotros más bien vamos a buscar administrar un fármaco endovenoso que disminuya la presión portal. Entonces, para eso, por excelencia, tenemos la terlipresina, que es un análogo sintético de la vasopresina. Nosotros lo que estamos buscando es vasoconstricción, para que estas varices que están sangrando, pues haya vasoconstricción de estas y por ende disminuya un poco ese sangrado. La dosis es de 1 a 2 miligramos endovenoso cada 4 horas durante las primeras 48 horas y luego 1 miligramo ED cada 4 horas de 2 a 5 días para prevenir la recurrencia. También en algunos centros se usa somatostatina en inyección de 250 nanogramos y luego en infusión continua 200 nanogramos hora durante 5 días. O el octreotide, la inyección inicial va a ser de 50 nanogramos seguido de infusión continua de 50 nanogramos hora durante 5 días igualmente. Realmente nuestra práctica clínica, en la mayoría de los centros hospitalarios que tenemos acá en la región, nosotros tenemos disponibilidad de terlipresina y es lo que ocupamos dentro de los tratamientos farmacológicos que ofrecemos a pacientes con hemorragia digestiva varicial. Acá un poco de los tratamientos según etiología, van a estar individualizados. Por ejemplo, si estamos ante la presencia de un paciente cuyo diagnóstico endoscópico es una úlcera péptica, lo que se recomienda es la administración de inhibidor de bomba de protones, o sea, el omeprazol, en este caso sería un bolo de 80 miligramos EB, asociado a la infusión continua, o lo que yo les decía, de 40 a 80 miligramos 2 veces al día.
Si además durante la endoscopía se diagnostica Helicobacter pylori, se da el tratamiento de erradicación de esta bacteria porque disminuye, ya está corroborado que tratarla disminuye la posibilidad de resangrado. Por supuesto, tenemos que suspender AINES, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y aspirina. Si es un desgarro de Mallory-Weill, el tratamiento es el mismo inhibidor de bomba de protones, pero además, como la etiología es que el paciente inició con vómitos recurrentes, vamos a dar antieméticos con dacentrón de 4 a 8 miligramos EB cada 8 horas. Si estamos ante la presencia de varices esofágicas, nosotros vamos a administrar vasoconstrictores esplásmicos. Como yo les dije, por excelencia acá nosotros tenemos disponibilidad de terlipresina. Podemos dar antibióticos de amplio espectro por al menos 7 días, ceftriaxona, acá 2 gramos EB cada 24 horas por al menos 7 días. La dosis propuesta por este autor. Sin embargo, muchos autores proponen tratamiento profiláctico por 5 días, no por 7 días, y con ceftriaxona 1 gramo. ¿Por qué se le da ceftriaxona a los pacientes que tienen hemorragia digestiva por varices gastroesofágicas? Porque aumenta el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Esa es la razón. Y por supuesto vamos a dar profilaxis secundaria con beta bloqueadores no selectivos como el propanolol, 20 miligramos cada 12 horas. Esto es para evitar obviamente el resangrado. Si estamos ante la presencia de gastritis erosiva y esofagitis erosiva o gastritis por estrés, en ambos casos vamos a dar inhibidor de bomba de protones a la dosis que ya hemos señalado. ¿Qué paciente va a requerir que nosotros llamemos al cirujano? O sea, ¿qué pacientes tienen indicación para la cirugía? Entonces, que nosotros estamos evaluando por hemorragia digestiva y de pronto tendremos que avisar o no al cirujano, ok. Son estos pacientes con inestabilidad hemodinámica a pesar de reanimación vigorosa, o sea, transfusión de más de 6 unidades. Imposibilidad de detener la hemorragia con técnicas endoscópicas. O sea, le fueron a hacer la endoscopía, el endoscopista dijo, no pude con las medidas de tratamiento que tengo disponibles detener la hemorragia. Recidiva de la hemorragia tras la estabilización inicial. Hasta 2 tentativas de lograr la hemostasia endoscópicamente. Shock asociado a hemorragia recurrente. Hemorragia lenta y continuada con necesidad de transfusión de más de 3 unidades al día. O sea, un paciente que tengo hospitalizado y durante 2-3 días he tenido que transfundirle 3 unidades, lo recontrolo y sigue estando anémico. Después que nosotros hacemos el manejo, hacemos la endoscópica, ¿qué vamos a hacer con posterior a la endoscopía? Entonces, el objetivo de realizar un tratamiento médico posendoscópico es reducir el riesgo de resangrado y prevenir las recidivas. Entonces, es importante seguir administrando de forma precoz los inhibidores de bomba de protones para mantener un pH cercano a 6 o cifras mayores incluso, pues se ha visto que esto tiene una mayor sobrevida. Erradicar Helicobacter pylori si corresponde, o sea, si el paciente tiene Helicobacter pylori y viene con ese diagnóstico posterior a la endoscopía, tenemos que hacer tratamiento de erradicación. Y por supuesto, evitar los AINES y todos los fármacos que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Acá, en este cuadrito, vamos a ver cómo va a ser el manejo de nuestro paciente si tiene un sangrado activo o un vaso visible, si tiene un coágulo que está adherente, si ya está con un parche de fibrina o si tiene una basecita que está clara. Y básicamente este paciente va a necesitar terapia endoscópica. En estos pacientes podemos iniciar líquidos claros aproximadamente en 2 días y hospitalizar por 3 días. En el coágulo adherente lo mismo. Esto es importante porque cuando ustedes estén evaluando a este paciente en sala o esté todavía en observación en la urgencia, van a tener que indicar o no indicar dieta. O sea, van a tener que ver si le indican o no le indican dieta. Entonces, este paciente muy probablemente va a iniciar dieta de forma muy tardía y va a requerir al menos 2 días con líquidos claros. Diferente al que está en una Forres 2C, que necesita líquidos claros por 1 día, y ya el que tiene una base de fibrina tiene una dieta ya regular, ¿ok? Y fíjense que ya se puede prácticamente, se le da la dieta y se egresa. Estos no. Este requiere hospitalización por 3 días, por lo que yo les decía, por el alto riesgo de resangrado que tiene, que es alrededor del 50% y porque muy probablemente lo vuelven a controlar con endoscopía. Acá un resumen, los algoritmos de actuación ante la úlcera péptida sangrante. Entonces nosotros tenemos al paciente síntomas de sangrado o nosotros tenemos la sospecha y le hacemos el interrogatorio dirigido. Vamos a ver cómo está hemodinámicamente.
Si está inestable, lo reanimamos con fluido, cristaloides endovenosos. Le administramos su bolo de inhibidores de bomba de protones, 80 miligramos, y luego la infusión continua o se lo dejamos por horario. La endoscopía diagnóstica se recomienda que se haga en las próximas 24 horas con prueba para detección de Helicobacter pylori. O sea, se hace la endoscopía en las próximas 24 horas. O sea, estabilizamos el paciente y se hace la endoscopía. Dependiendo si es una Forres 1 o 2A, ese va a requerir hemostasia endoscópica, al igual que si es ineficaz, angiografía con embolización o cirugía. Si es un paciente que está con una úlcera Forres 2C o 3, ahí lo único que hacemos es continuar con el inhibidor de bomba de protones y erradicación del Helicobacter pylori en caso de que el test esté positivo. Si es una hemorragia varicial, entonces vamos a tener sangrado digestivo alto, sospecha de que sea varicial, por lo que yo les decía, rojo rutilante, antecedente de daño hepático crónico o estigmas de daño hepático crónico. Vamos a reanimar al paciente, antibiótico profiláctico, vasopresores, en este caso terlipresina, endoscopía digestiva alta hasta 12 horas desde la hospitalización, o sea, se hace de forma mucho más precoz que cuando es una hemorragia digestiva alta ulceropéctica. De hecho, en la hemorragia digestiva alta ulceropéctica, hacer una endoscopía de forma precoz sin haber reanimado al paciente aumenta el riesgo de mortalidad. Aquí no, aquí más bien tiene que ser más precoz. Y pues obviamente se va a ver si las varices esofágicas o gastroesofágicas se ayuna, se da ligadura endoscópica por banda. Si hay 2 o más, entonces obliteración con el uso de cianocrilato. Y posteriormente se da la prevención secundaria de este paciente, que esta prevención secundaria nosotros dijimos que la hacemos con propanolol. Acá nuevamente el resumen general, entonces evaluación inicial, reanimación hemodinámica, anamnesia y exploración física, le hacemos la endoscopía, el diagnóstico y hacemos el manejo, tratamiento farmacológico, tratamiento endoscópico. Y si la endoscopía no es diagnóstica, porque también nos puede pasar, o sea, el paciente no tenemos detectado el punto de sangrado, se sugiere la realización de una angioTAC, angiografía o ir a explorar al paciente a través de la cirugía. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Acá les comparto unas imágenes de mi ciudad natal, que es Maracaibo, una ciudad que está localizada al occidente de Venezuela, es una ciudad caliente que tiene un lago gigantesco, así que bueno, muchísimas gracias por la atención y por estar acá.